Bueno, buenas tardes a todos y todas. Empezamos esta semana. Vamos a hacer alguna referencia a algo muy importante que pasa en esta semana, que a partir de hoy empieza Pesaj para la comunidad judía. Hoy lo vamos a nombrar en algún momento del Evangelio de Mateo. Es un espacio de comunión muy importante para todos nosotros, porque compartimos justamente esa tradición nosotros. Jesús celebró Pesaj antes de morir. Su última cena fue la cena de Pesaj. Y en Pesaj se conmemora y se celebra el tiempo de la libertad, ¿m? En la cual Dios guió a su pueblo. Así que nos unimos a todos nuestros hermanos judíos que están celebrando en esta semana. Les había pedido de leer Mateo 13, así ya venimos más o menos preparaditos. Y aunque nosotros sabemos que vamos a distinguir y distinguimos lo que pueden llegar a ser las palabras propias de Jesús, que ya vimos que es muy difícil poder recuperarlas, de lo que son los evangelios, redactados, escritos y terminados. Ese paso ya lo hemos visto, donde se nos resulta difícil. Sin embargo, lo que vamos a ver son varias cosas. En primer lugar, hay algunas parábolas de este Evangelio de Mateo en el capítulo 13 donde se puede rastrear, no digo fácilmente, pero con cierta seguridad, la originalidad de Jesús en esas palabras, como que fueran parábolas que tienen alguna raíz en la predicación de Jesús. Eso para nosotros es un montón, porque acercarnos a un mensaje que es muy posible, un gran porcentaje posible, originado en la voz de Jesús, en la palabra de Jesús, eso a nosotros nos da la pauta de cuál era su predicación en general, porque vimos la vez pasada la predicación del reino, pero acá desde una perspectiva de las palabras. Y desde allí, desde esa arqueología, podríamos decir, bueno, estas parábolas pueden ser muy, muy cerca de la originalidad de Jesús. Las otras parábolas están en consonancia. Al estar en consonancia, si bien tenemos menos seguridad de su origen en la persona de Jesús, es posible, ¿m? También posible que estén en la predicación de Jesús, o al menos, en una tercera posibilidad, que los cristianos que transmitieron el mensaje de Jesús, reconociendo la fuerza que tenía la doctrina de Jesús en esas parábolas, ¿eh? digamos, transmitieron estas palabras teniendo en cuenta lo que Jesús predicaba. Serían parábolas que están muy enraizadas en el mensaje. Y aunque no hayan sido proclamados por Jesús de esta manera o así, lo que es muy interesante aquí es cómo los cristianos eh, compusieron quizás su mensaje sabiendo cuál era la esencia de la predicación de Jesús. A eso se llama tradición. A eso se llama tradición. Y estamos en un espacio muy pequeño todavía, pues Jesús murió en el 30 y estas predicaciones aparecen en el 40, 50, 60. Estamos a unos 30 o 40, como mucho, años de tradición, quiere decir que está todo muy, muy enraizado y muy cercano. Sabemos que lo que vimos la otra vez, algún espectro por allí, de que los primeros instantes de la predicación de Jesús pudieron estar marcados por la predicación de Juan el Bautista, una predicación escatológica, determinante. El reino de los cielos ya se viene, la raíz, pero el hacha ya está marcada en la raíz. Bueno, eso se llama una predicación apocalíptica. En un principio puede ser que Jesús haya estado ligado a esta predicación, pues estaba ligado a la predicación de Juan, entonces es muy probable que Jesús haya asumido esta predicación apocalíptica. Lo que sería interesante ahora que vamos a ver en estas parábolas de Mateo 13 es que estas palabras no hablan de un reino de Dios apocalíptico, sino de un reino de Dios en crecimiento. Fíjense la diferencia que podríamos encontrar absolutamente en la expectativa del mismo Jesús. Jesús pudo haberse encontrado al principio con Juan el Bautista y asumir esa predicación como un reino inmediato, ya. Ya el hacha está puesta en la raíz, ya.
Ya el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ya está. Sin embargo, muy probablemente entonces con el tiempo, hay que considerar que Jesús era alguien que contemplaba las cosas, que las pensaba, que las elaboraba, que las rezaba, que era inspirado claramente por el Espíritu, ¿m? Un hombre de fe, un hombre creyente, independientemente que sea la segunda persona de la Trinidad, pero eso sabemos después de los concilios, acá no tenemos ningún dato. Todo eso a Jesús nos fue llevando a concebir un reino de Dios de una perspectiva diferente. Y quizás eso mismo, lo vamos a ver en las parábolas, eso mismo haya sido una causa de que sea incomprendido, de que no sea aceptado. Por plantear una predicación en algún punto, podríamos llamar de la esperanza, una predicación no apocalíptica, una predicación encarnada, una predicación desde el discernimiento, un montón de cosas, cuando algunos otros esperaban un reino inmediato y hasta violento, como esperaba la apocalíptica. Recuerden algunas cosas que hemos dicho en otro momento, cuando los discípulos preguntaron, ¿es ahora cuando vas a instaurar el reino? No entendiste nada. Queremos que cuando venga tu reino, entonces pongas a uno de la derecha y otro a la izquierda. No, tiene que ser el servicio. Entonces Jesús va cambiando ciertas expectativas de la gente. Tengo una mano alzada de alguien que se llama reunión recurrente. No sé quién es reunión recurrente. A ver, espera. Ok, a ver. Alicia, Hola, no, Alicia. no, soy María Cristina, ¿cómo Ah, estás? María Cristina, ¿cómo estás? Vamos a cambiar Perdón, tu pero no nombre. pude, es la primera vez que puedo lograr, primero no pude la primera reunión y después no pude por otro motivo, así que bueno, Ahí te hoy, cambié el nombre. ¿eh? Ahí Sí, te cambié el nombre. Como tenías reunión recurrente, no me gustaba mucho eso. no, oíme, no sé, yo toco hasta que me comunico, así que no sé qué me pasó. Está bien. Y acá te ayudamos, te cambiamos el nombre y te bajamos la mano. Bueno, dale, gracias. Bueno, vamos ahora al texto de Mateo 13. En el conjunto es importante verlo. Saben que están las predicaciones de Jesús, pero después vienen los escritores. Y todo escritor, ustedes cuando habrán escrito alguna vez algún trabajo práctico en la facultad o en un profesorado o donde sea, todo escrito tiene un orden. Hay que ordenarlo. Uno no puede largar así desordenadamente las ideas. Una carta, un mail, lo que sea. Siempre más o menos uno intenta ordenar un encabezado, un nudo, un final. Los evangelios tienen un orden. Y fíjese Mateo, qué ordenado que era, que todas las parábolas ponen un capítulo para que no nos perdamos. Atento catequistas, buscan una parábola, vayan a Mateo 13. Van a encontrar seguro. Si no están buscando, una vez se busca como loco. ¿Por dónde encuentro uno? Mateo 13. Mateo es probablemente un cristiano con una fuerte tradición judía que le escribe a quienes tienen una fuerte tradición judía también. Por eso tiene mucho esquema judío y hay mucho trasfondo judío. Hasta el punto que para Mateo los números están muy cerca de la simbología judía. ¿Sí? Por eso estructura su evangelio en 5 libros que nos hacen acordar a los 5 libros del Pentateuco, por ejemplo. ¿Sí? Y así un montón de cositas más. Y incluso en el Evangelio, en el capítulo 13 me manda 7 parábolas, con la fuerza que tiene el número 7 entre los judíos. La Biblia arranca con 7, con el número 7, los 7 días de la creación. Este arranca aquí, en el capítulo 13 con 7 parábolas en conjunto. Vamos a meternos un poquitito en las parábolas y vamos a seguir un poquito en esquema. Yo armé 2 pantallitas, nada más, una con un PDF que nos va a mostrar toda la estructura del capítulo 13 porque me parece muy importante para que vean qué es lo que entiende el Evangelio de Mateo. Así que, como saben, cualquier preguntita o cualquier intervención, se meten y paramos todos. ¿Sí? ¿Cómo hago para ver eso que decís? Ahora lo vas a estar viendo seguramente.
Ah, listo, gracias. Ahí sí, sí. ¿Viste? Sí, sí, Muy gracias. bien, muy bien. Perfecto. A ver, vamos a ver esto. Nos vamos a detener de algunas pequeñas palabras del capítulo 13. Fíjense cómo es la estructura del capítulo 13. Vamos a seguir esto, ¿no? 13, del 1 al 3, Jesús sentó a orillas del mar. Fíjense cómo elaboran los autores esto. Voy a pegar un salto grande ahora, ¿eh? No se asusten que voy a pasar un charco para que veamos. Salió de la casa y se va al mar. Fíjense dónde termina el capítulo 13. En el mar. En el mar. Con la parábola de la red. La red no cielo, tal vez una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Una parábola, la primera parábola será en la tierra, en la sembrada, y la última parábola será en el mar, en la pesca. En el medio hay parábolas que hablan de siembra, hay parábolas que hablan de levadura, hay parábolas que hablan de cosechas, de semillas, y las parábolas que hablan de la pesca. Recuerden que yo les había dicho que Jesús, estando en Galilea, había contemplado las cosas cotidianas. ¿Se acuerdan? En Galilea se siembra, se cosecha. En Galilea está el mar de Galilea o mar de Genesaret. En Galilea se veía a las mujeres en los patios de las casas horneando el pan, amasando, eh, dedicando el tiempo para este trabajo que es la masa, y en espera de que esta masa también se transforme en pan. Entonces, me parece importante ver qué pasa acá, entonces, con esta estructura. Esta estructura va a abarcar desde el mar hasta el mar, desde la siembra hasta la pesca, con un final, cuando Jesús terminó estas parábolas, se conoció y a llegar al pueblo se puso a enseñar. Y la enseñanza, al final de este capítulo 13, no es muy bien aceptada. ¿Mm? Porque acá dice, ellos quedaron maravillados, asombrosos, pero no asombrados para el bien, sino cuestionando. Porque dice, termina diciendo, no hizo así muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. ¿Cómo podía hacer milagros si no creen en su palabra? Y para Jesús, en su vida histórica, las palabras y los milagros van juntos, las obras y palabras van juntos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿Mm? Díganme, si van bien. perfecto. Bueno, bien, bien. Vamos. Soy la única que hablo. No, 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 vas a ver que van a hablar otros. Ah, bueno, no escucho lo que dicen los demás porque yo con la computadora ando medio medio. No, no te preocupes. Bien. Da- Vamos entonces a hablar en principio de cómo arranca en el capítulo 13 y la estructura que tienen las palabras. Que salga de la casa y se sienta a orilla del mar, habla de Galilea y seguramente, probablemente, pero muy probablemente de la casa de Pedro. Muy probablemente. Porque allí había una sinagoga cerca de la casa de Pedro, estaba el mar muy cerquita de la casa de Pedro, ahí nomás. Entonces, en ese está arqueológicamente comprobado dónde pudo haber estado la casa de Pedro, que está a 200 metros de la orilla del mar de Genesaret, ¿no? Del mar de Galilea. Y ahí a 200 metros también de la casa de Pedro hay una sinagoga. Así que todo cuadraría para que se ubique a Jesús en esto como algo histórico. Jesús va a comenzar la parábola del sembrador, después la vamos a ver un poquitito, y este, la pregunta, y aquí esta parábola del sembrador, fíjense, está en el Evangelio de Mateo, está en el Evangelio de Marcos y está en el Evangelio de Lucas. Cuando nosotros decíamos la primera vez que un criterio de cierta autenticidad de las palabras de Jesús lo da la multiplicidad de las fuentes, que acá tenemos tres fuentes, las tres más importantes, los sinópticos, quiere decir que aquí Jesús sí dijo muy probablemente, que no digo el 100% porque uno nunca
puede precisar así, pero en un alto porcentaje, esta parábola tuvo que haber sido una parábola de Jesús en sí misma. Eh, esta parábola cargada de ejemplo de la siembra, ¿eh? Y que está después en consonancia con otras más, tiene que ver con el mensaje de Jesús que se despliega después. Lo que sí no es fácil es si esta parábola del sembrador esa explicación pudo haber sido por Jesús. Jesús no sé, si dijo una palabra no se va a detener a explicarla después. Está en la tradición, pero el texto no da pie como para pensar en que haya sido propio de la palabra de Jesús. El redactor se pregunta por qué habla en parábolas y lo interesante aquí es que aparece una bienaventuranza. ¿Ustedes se acuerdan que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 aparecen las bienaventuranzas de Jesús? Pues parece ser que las bienaventuranzas de Jesús no fueron solamente esas que están en el Evangelio de Mateo, o al menos las que son más breves en el Evangelio de Lucas, sino que hay más. Fíjense en 13:16. Dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Lo que está hablando aquí Jesús es del cumplimiento de la tradición profética. ¿Mm? Muchos profetas quisieron ver esto. ¿Por qué será que muchos profetas quisieron ver esto? No porque anunciaban a Jesús, sino porque anunciaban el reino, de alguna manera, el cambio de situación, el cambio de expectativa y el cambio de vida, que en definitiva sería la intervención de Dios. Y eso aquí se llama entonces una bienaventuranza, dichosos, porque están viendo lo que otros no pudieron ver. ¿Mm? Eso va a explicar la parábola del sembrador también. Va a ser una explicación. Nosotros no vamos a detener esa palabra. Después viene la plantación de una semilla, otra parábola. ¿Mm? Y hay que dejar que la semilla crezca, vamos a meternos un poquitín, hasta que llegue la cosecha. Porque los discípulos querían otra cosa. ¿Quiere que vayamos a arrancarla? No. Algo que va en contra de lo que haría cualquier jardinero o jardinera, que es desmalezar. ¿Saben que las plantas que viven de otras, le quitan la energía, le quitan el terreno, le quitan los nutrientes y al final terminan invadiendo? Es como para nosotros la frase, una manzana podrida pudre todo el cajón. Pues más o menos así. Y Jesús le dice, no, espere que se pudra todo, o no, no sé, pero en algún momento va a venir esto y sabemos que no todo se va a pudrir, porque antes de que se pudra todo va a llegar la cosecha. Una referencia también simbólica, tan simbólico como la parábola. Fíjense también otra curiosidad. Si habíamos dicho que todo empieza en el mar y termina en el mar, acá la cosa, la primer parábola, la segunda parábola, hace referencia a la cosecha, y la última parábola es sobre la red donde se dice, así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán. Fíjese que los discípulos querían separar la cizaña o maleza del trigo. Y no hay que separar. ¿Por qué? Y parece ser que esto se responde en la última parábola, porque van a venir los ángeles y van a ser ellos los que van a separar. Las parábolas parece ser que las parábolas del reino están hablando de una presencia del reino, que es creciente y que hay que discernir dónde está. Y ese discernimiento de dónde está va a tener que generar también ciertas decisiones. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien.
La primera parábola, voy a ser breve porque me quiero meter un poquitito más también en las otras. La primera parábola la conocemos muchísimo. ¿Sí? Y está muy cercano a la tradición de Jesús. Recuerden esto que decíamos. Estamos hablando de una parábola que está en los 13 evangelios. Pueden tener variantes, pero la variante puede depender de dos cosas. O que Jesús varió la parábola en algún momento, porque uno cuenta un relato o cuenta una especie de cuento, lo puede variar un poco. O bien, cuando la transmiten los discípulos, y cuando la transmiten otros discípulos, y cuando lo ponen por escrita, se les escapa también alguna otra variante a ellos. Entonces puede haber variantes, pero la estructura es idéntica en los tres evangelios. El reino de los cielos se parece a... Aquí hay que tener muy en cuenta las parábolas cuando dicen el reino de los cielos se parece a cuando se anuncia una parábola. Ahora siempre una especie de comparación. Podemos comparar, se parece, es como, con lo cual no se puede identificar cada elemento con una parábola, con una realidad presente. ¿Mm? El reino de los cielos es como un padre, el cual el hijo, que yo qué. Uno no puede decididamente o solamente hacer una relación de tal cosa con tal otra, sino que en las parábolas lo que se nos va a mostrar es un recorrido en el relato para sacar una enseñanza, cual si fuera una metáfora, más o menos, o una leyenda, este, un relato con un aprendizaje, una fábula no, porque la fábula habla de los animales, y aquí todavía no tenemos nada de eso. Pero no es donde cada cosa le corresponde a alguien, sino está como que alguien pueda encontrar lo que ocurre allí. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino el enemigo. Primer punto, todavía no sabemos qué semilla es, no lo va a decir. El campo es del dueño de un señor que es un hombre, obviamente debe ser alguien importante, o puede ser un labrador, el dueño del campo, o puede ser también alguien que alquile el campo, o puede ser también alguien que trabaje en el campo, o un esclavo que trabaja en el campo. Eso no se nos dice, pero el campo en Galilea podían trabajarlo cualquiera de estas gente. Lo que sí que hay una relación importante entre un hombre del cual no sabemos su estado social, su estado económico. Parece que dice, sembró en su campo. Puede ser que sea el dueño del campo. Pero mientras todos dormían, vino un enemigo, sembró el medio del trigo y se fue. El dormir es en la noche. La noche es el espacio para los judíos donde es lo misterioso. También se lo asocia con el pecado, también en la noche, lo tenebroso, lo que está oculto. Perdón, ¿a quién se lo asocia con algo tenebroso, oscuro? A la noche, Ah, la la noche. noche, la Sí, sí. noche. No El escuchaba bien. misterio, lo tenebroso, el peligro, el Sí, robo, todas las cosas que ocurren en la noche. ¿Qué pasó también? La noche no es sí, agradable, porque eso no viene de las cavernas, donde sí, sí. los hombres siempre buscaban el refugio de la caverna en el momento de la noche. El hombre no sabe, porque eso ocurre durante la noche mientras que él duerme, que en qué momento, cuándo y cómo vino alguien, pero lo que va a ver es que crecen juntos lo que él sembró con lo que sembró el otro. Primer punto, nadie sabe cómo crecen las cosas. ¿Sí? Nadie sabe cuándo crecen las cosas. Y acá se puede saber que hay alguien que es el dueño o el trabajador del campo o el que alquila el campo. Aquí uno puede saber podemos saber que es alguien, quién es, alguien que tiene un trabajo sobre el campo. Pero no sabemos, ¿eh? ¿Quién es este enemigo? ¿Alguien que quería comprar el campo y entonces se lo quiere desprestigiar? ¿Eh? ¿Alguien que quiere mostrar que el campo es malo? Entonces, cuando se dice el campo es malo, yo te lo compro, ¿eh? Y al comprarte el campo, al desacreditar tu campo, yo lo limpio después y yo saco plata. ¿Mm? Como si uno
quisiera desacreditar en un país una universidad para poder comprarla después. ¿No? Más o menos eso sería la cuestión. En esta cosa, el- el- vienen los peones, y reclaman al Señor, pero vos sembraste buena semilla. ¿Mm? ¿Cómo es que ahora hay cizaña? Eso lo he hecho con el enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancar? Entonces vamos a diferenciar, sabemos cuál es la semilla, sabemos cuál es la cizaña y sabemos cuál es el trigo. Vamos a levantar todo. Y en el levantar todo, como pasa a un jardinero o una jardinera, se pueden perder algunos, ¿sí? Algunas cosas, ¿sí? Algunas. Nos salteamos la del sembrado, pero no importa. Ahora vamos a hablar sobre eso. Esta semilla y esta cizaña, ¿sí? Hay que mantenerlas. Esto es contraproducente a lo que es una buena jardinería. Porque una buena jardinería interviene violentamente a limpiar el jardín, el campo, el lugar donde se está sembrando, donde está creciendo la siembra. Uno no va, por eso existen los pesticidas, por eso existe el cuidado, la atención de lo que es un campo sembrado. Lo que es curioso aquí es que este peón deja que el mal crezca, porque a él no le compete esto. Si esto estamos, aquí viene lo simbólico, la cosecha y la palabra, entonces la palabra no está hablando sobre los criterios, cómo se siembra, cómo se poda, cómo se limpia, cómo se usa un pesticida, cómo se hará. Jesús no quiere meterse en ese tema. Si bien él sabe cómo se hace, porque vivió en Galilea, porque ha visto muchas veces cómo se sembraba, no, Jesús no quiere que se actúe en lo que tiene que ver con el reino de los cielos se parece a esto, ¿eh? No quiere que se haga en el reino de los cielos como se hace en la vida humana. Si el reino de los cielos tiene otros criterios, tiene otros modos de obrar, tiene otros modos de responder. En jardinería o en una siembra, ¿eh? Sí se actúa inmediatamente para defender el producto de la tierra. Acá el crecimiento es misterioso y si uno puede plantearlo como el crecimiento del reino, lo vamos a ver también en las otras parábolas, el crecimiento del reino es misterioso, definitivamente misterioso. No se sabe cómo crece, cuándo crece, dónde crece. Si queremos dar un paso aquí, si el campo es el lugar donde crece el reino, pregunto a ustedes, si el campo es donde crece el reino, si tuviéramos que asociarlo a algo de la realidad, de lo común, ¿con qué asociaríamos ese campo? ¿Con qué Con la lo iglesia, relacionaríamos? con la iglesia, que están los buenos y los malos. ¿Algo más, En el María? mundo en general, en el lugar en el que estamos todos, ¿no? El mundo Estamos es en el algo más mundo. amplio. Es algo sí, Recuerden que habíamos dicho que el reino no se identifica con la iglesia. ¿Mm? exacto. Así. Entonces, sí, Cecilia, la iglesia, en tanto y en cuanto la iglesia participa del mundo, no está Sí, fuera del mundo. En ese caso sí lo podemos entender. Ahora, podemos considerar que este hombre podría ser Dios, quizás, ¿eh? Creo que sí, podría ser. Y si el campo es el mundo, en este mundo hay quienes siembran trigo y hay quienes siembran cizaña. ¿No? Eso decía mi abuela, no siembres cizaña. O hay quienes siembran cizaña. Eso es permanente, constante. Uno quisiera de pronto arrancar toda la cizaña. Eso es una reacción lógica, natural, apocalíptica, que es lo que haría cualquier jardinero o cualquier
sembrador de un campo. Cualquiera haría eso. Pero en este reino donde estamos, hay varias características que nos marcan esta parábola. La primera es el misterio. No se sabe por dónde crece y cuándo crece. El segundo es un misterio, quiénes son los que ponen la cizaña. El tercer elemento a tener en cuenta aquí es el discernimiento. Hay que saber discernir en este mundo qué es trigo y qué es cizaña. Y no es casualidad de que ponga trigo aquí, porque sabemos que del trigo sale la harina, sabemos que de harina sale el pan. El pan es un alimento fundamental en Galilea. Y después vamos a ver una parábola sobre el pan. Y después en otro momento vamos a ver que Jesús entrega el pan como su cuerpo. Y en otro momento Jesús pide el reino, ¿sí?, junto con el pan que venga cada día. Para Jesús, el trigo, el pan, la vida sustancial, la vida eterna, la vida sacramental, la unión con Cristo, todo eso es el trigo. Es decir, hay algo que está amenazando no el trigo, sino que está amenazando la vida eterna. ¿Van siguiendo, gente? Ujú. Al amenazar esta vida eterna, algunos defensores de Dios, algunos defensores de Dios, quieren exterminar cualquier peligro contra esa vida eterna. Son aquellos apocalípticos, son aquellos que quieren terminar las cosas porque creen que ellos tienen el único criterio. Y fíjense, la alerta es, guarda, porque ¿quién sos vos para hacer el discernimiento pleno, total y absoluto de qué es trigo y qué es cizaña? Tenemos que tener el discernimiento, pero ese discernimiento puede estar muy condicionado, puede estar muy viciado. Entonces, ¿qué le queda a estos peones que están aquí sufriendo porque se les viene la cizaña en sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les queda? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que cómo tienen que reaccionar? ¿Con qué tienen que reaccionar estos peones ante esta situación? Escucho fuertes. No. No, con prohibición. Obediencia. ¿Cómo? Para mí tienen que esperar que el trigo madure, ¿Para qué? y porque ahí sí ya viene la cosecha. ¿Y quién hace la cosecha? Y los mismos que están esperando y que quieren ahora sacar la cizaña. No, el que da la orden es Diré el a los sembrador, cosechadores. No dice quiénes son. ¿no? Si la juntamos con la parábola de la red, serían los ángeles. A ellos les corresponde. O al mismo Dios. Con lo cual, me voy quedando, no sé quién fue que dijo que tiene que esperar. Yo dije que tienen que esperar. La esperanza. Ujú. En este mundo tenemos que saber que vivimos en el reino con la esperanza de que en algún momento esa cosecha se va a dar. Pero mientras tanto, lamentablemente, convivir con esa cizaña, en este caso, convivir con esa cizaña, sabiendo y pudiendo distinguir. ¿Mm? Pero no nos corresponde a nosotros la justicia por mano propia. Nos corresponde a nosotros condenar. Nos corresponde a nosotros decir quién está afuera y quién está dentro. Porque es muy misterioso todo. Ujú. ¿Mm? Obviamente, vamos a volver a la pantalla. Obviamente, cuando Jesús le enseña
a una gran multitud. Algunos no les gustaría esta opción. Recuerda que Jesús también tenía entre su gente a celotes, que eran algunos grupos de judíos que querían liberarse de los romanos a las patadas. Si era violentamente, tenía que ser violentamente. Había que eliminar a los romanos, porque se han introducido en nosotros, nos invaden y todo eso. Si bien Jesús sabe muy bien que el Imperio Romano era opresor y que el Imperio Romano no permitía la libertad del pueblo, nunca generó una revuelta, ni quiso ni no quiso provocar. Y sabe eso cuando dice, ustedes saben bien que los que dominan las naciones los oprimen. Entre ustedes no tiene que ser así, o sea, no dar vuelta a la tortilla. En esta línea hay que ver que entonces Jesús no podría no haber sido aceptado en todos estos términos. ¿Mm? ¿Vamos hasta acá? Sí, Sí. Voy a compartir otra pantalla también, porque hay otra. Bueno, estamos en el capítulo 13. ¿eh? Eh, Veíamos cómo esto, pues me adelanté a lo que estaba acá, perdón. Eh, Bien, vamos a las otras parábolas. Que sí. Hay una parábola doble en la continuidad de este relato. Una parábola doble. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que el hombre sembró en su campo. En realidad es la más pequeña semilla, pero cuando crece la más grande de todas las hortalizas, ay, perdón, y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después dijo esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Voy a... Bien. Yo voy a Hay una cosita que quería aclarar. Bien, vamos primero por esta primera de las. La semilla de mostaza no es la más grande de todas, la más pequeña de todas las semillas, ¿eh? Es pequeña, pero no es la más grande, la más pequeña. Hay otras que son más pequeñas. Sí que mide más o menos unos 5 milímetros de largo, y el arbusto o el árbol puede llegar a alcanzar 2 o 3 metros, y eso es grande. Ahora, fíjese que al reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró. En el otro, el reino de los cielos se parecía a un hombre que había sembrado. Fíjense la variedad que tienen la cuestión esta de las parábolas. A veces un hombre que planta una semilla, a veces una semilla que planta un hombre. Eh, Cuando crece, otra vez, cuando crece, ¿sí? Es la más grande de todas las hortalizas. Fíjense, voy a volver para atrás. ¿Sí? Voy a volver a la otra pantalla. Fíjense, en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Es un poquito más larga que la de Lucas y más o menos igual que la de Marcos, pero hay diferencias. Hay algunas diferencias. ¿Sí? Acá se convierte en un arbusto cualquiera. ¿Sí? Acá se convierte en un arbusto también cualquiera. ¿Sí? Y acá es la más grande de todas las hortalizas. ¿Sí? Se come un arbusto y se extiende tanto sus ramas que los pájaros. ¿Sí? Acá también. Acá los pájaros cobijan. ¿Sí? Acá los pájaros se van a cobijar, se van a cobijar.
hay algunas, van a ver ustedes que hay algunas diferencias entre las tres parábolas. ¿Mm? Las tres parábolas, las tres versiones, dicen más o menos lo mismo. Eso es más o menos lo mismo que pueden llegar a decir las tres versiones. ¿Mm? Eh, Nuevamente es esto. No se sabe el proceso del crecimiento de la semilla. ¿Mm? No se sabe cuándo crece. ¿Mm? No se sabe cómo crece, ni sabe cuándo va a llegar a ser la más grande de las hortalizas o de un árbol. ¿Mm? Eh, sí, lo que se sabe es que este reino es capaz de cobijar, ¿sí?, a los pájaros en sus ramas. A veces los pájaros van a las ramas, otras veces los pájaros, a diferencia, se cobijan en su sombra. ¿Sí? A veces están en las ramas o en la sombra. De cualquier manera, Estoy en la clase, ¿qué pasa? ¿cómo? No, está hablando por teléfono, José Luis. Dale, Ah, dale, sí, sí, disfrutá. Mónica, De eso. bueno, Oh, perdón. no, no, está bien, no pasa nada. Bien. De cualquier modo, este reino, que es pequeño, apunta otra vez a un crecimiento. Un crecimiento que es impredecible, ¿sí?, un crecimiento que es imposible de mensurar, imposible de medir, y que no se sabe cuánto va a medir ese producto. Pero sí lo que se sabe es que va a cobijar o en sus ramas, como lugar de hogares, o en su sombra como en su protección. Nuevamente, ¿quiénes serían estos pájaros que se cobijan y se protegen? Las personas del mundo. El mundo. Es una amplitud. Ahora, ese reino que aparece aquí, si uno lo pudiera medir, la importancia de ese reino en el origen y en el principio, no vale nada, porque es una semilla de 5 milímetros y que entra apenas apoyadita en un pulgar. Apenas. Uno no da nada por eso. Es más, se puede perder la semilla de mostaza que uno no le da orilla, no le importa, Pero no es que no valga nada. que no es que no valga nada. Pero no es fundamental. En el pueblo de Israel, en Pero no es Galilea, la mostaza era importante para el condimento, porque se podía cocinar con la mostaza, de hecho para nosotros es importante. Por lo tanto, todo el mundo sabíamos de que la mostaza, si la mostaza, si bien no es esencial, es algo que se sabe de qué se trata, y sabe que da sabor, y sabe que es bueno cocinar y agregar este condimento de mostaza. Pero claro, una semilla de mostaza no cambia cuando alguien tiene que apisonar la mostaza para hacer la pasta o para usarla como semilla en una ensalada o en alguna comida y desparramarla como semilla. Perder una semilla es insignificante. Lo que aparece aquí en el Evangelio es que el reino en un principio es insignificante. Sí, hay cosas que son insignificantes. Ahora, misteriosamente, las cosas insignificantes pueden ser el cobijo del mundo. ¿Mm? Pueden ser lo que dé sombra, lo que proteja, lo que dé espacio, lo que dé lugar. Con lo cual, para el Evangelio, solamente nos vamos a dar cuenta en el crecimiento del reino por el fruto de ese reino. ¿Mm? Cuando vemos que alguien
y algo continúa dando sombra, cuidado y atención. Jesús conocía este proceso. En Galilea había arbustos de mostaza, árboles de mostaza, y se usaba la semilla de mostaza. Con lo cual, otra vez, esto no queda fuera del conocimiento de Jesús, ni tampoco, por supuesto, del conocimiento de su auditorio. Y otra vez, las tres versiones indican que estamos ahí de la tradición de Jesús. Eh, La bien, diferencia es que acá no distingue entre las no, aves no, buenas y malas. Acá no, todos están en no, el acá árbol. todos están metidos. Acá todos están metidos. Con lo cual, las parábolas no son absolutamente idénticas, ¿no? No son totalmente idénticas. En, a ver, no tiene un parámetro, un género literario idéntico. Por ejemplo, a ver, para que yo pueda explicarme mejor. Los milagros tienen una estructura idéntica. Situación dramática, ¿m? De enfermedad, de dolor, de lo que sea. Alguien interviene, el mismo sujeto damnificado o este por otro, la intervención de Jesús y la resolución del caso, como si fuera un juicio. Más o menos el milagro siempre tiene la misma estructura. En las parábolas, la estructura varía porque es una manera de enseñar, es un relato. Parece ser que las parábolas tienen cierto antecedente en modos de enseñar que tenían los judíos, se llamaban meshalim, modos de enseñar pequeños, breves, muy cortitos, dejando siempre algún tipo de enseñanza, como si fueran algunos breves refranes. A veces había relatos un poquitín más largos que terminaban con algún refrán. Aquí no siempre terminan con un refrán. No siempre termina con una sentencia a veces simplemente termina y se extienden y cobijan a sus hombres. Y ahí están, cobijan. Entonces uno después tiene que hacer la elucubración de preguntarse. Por eso aparecen en las parábolas que los discípulos le preguntan: ¿y qué quisiste decir con la parábola del sembrador? ¿Qué quisiste decir con la parábola de las semillas? O sea, ¿qué quisiste decir con esto? En realidad, las explicaciones que aparecen en los evangelios, cuando Jesús explica, hay que considerar que es la comunidad la que explica porque su gente no entiende nada, y hay que considerar que eso pudo haber sido una especie de homilía o de predicación de algunos predicadores para poder explicar aquello que dijo Jesús y que la gente no terminaba de entender. Ahora, las parábolas siempre son cuestionadoras y siempre son, además de ser cautivadoras por el relato, siempre son también eh, exigentes en tomar un partido por algo que no se espere y que no se busca. ¿Mm? ¿Cómo puedo considerar yo que el reino de los cielos comienza con lo insignificante cuando es de Dios? Dios no puede empezar cosas insignificantes. Dios no puede empezar cosas de las que no se ve. O sea, las cosas que hacemos tienen que verse. Esa es la expectativa de un ser humano que quiere emprender una empresa. Uno cuando arranca con una empresa quiere que sea grande inmediatamente. El reino de los cielos apunta a otra cosa. Es una contraeconomía. No quiere decir que el otro esté mal, porque cuando uno pone una empresa, obviamente lo que quiere es ganar dinero y por supuesto lo que quiere es que las cosas funcionen bien. Para eso se esfuerza, se arriesga, pide un préstamo, le pide a alguien que lo ayude, pone a su familia a trabajar. Eso está perfecto. Pero si nosotros pensamos que el reino de los cielos es así, donde buscamos un rédito, buscamos un beneficio, buscamos que esto arranque a lo grande, donde que esto se expanda por todo el mundo. Y no, parece ser que el reino de los cielos no tiene buena propaganda, no tiene una perspectiva de marketing, no empieza a lo grande, empieza con una semillita, que puede no estar en ningún lado o puede estar en algún lado, pero en algún momento
se va a expresar como algo que es capaz de proteger, de cuidar, ¿m? Y de dar cabida. Quizás no ahora, quizás más adelante, quizás en otro momento, pero lo fuerte de esto es que lo más probable que el que sembró no vea el árbol en el reino de los cielos. Eso es lo más probable. Porque el árbol puede alcanzar hasta 3 metros, pero con unos años de crecimiento. Es lo que pasa si nosotros llegamos para plantar un nogal. No sabemos si lo vamos a ver. O un árbol de palta. No sabemos si lo vamos a ver. Es decir, que la siembra, y tiene que ver con la parábola del sembrador, que la salteamos, pero vamos a volver sobre ella en algún momento, que es la espera. En la parábola del sembrador sabemos que hay diferentes lugares en donde cae la semilla. El sembrador parece un sembrador inexperto, pero algunos dicen que son los lugares donde se sembraba en Galilea. Otros dicen que son los lugares que le quedaba a la gente pobre para sembrar en Galilea. Porque si bien Galilea es muy amplia y los valles son fértiles y hay mucho campo, a algunos les quedaba muy poquito y sembraban donde podían, ¿no? Es como si nosotros en una maceta sembramos perejil. En algún lado algo va a salir y lo vamos a usar. Y en otra maceta mandamos un pequeño limonero y vamos ahí tratando de zafar un poquitito para reducir los costos del consumo de lo que tenemos. Eh, de todos modos, que caigan al borde del camino con el peligro que se lo coman las aves, que se caiga en la tierra donde no puede hacer semilla, que caiga en algún momento, alguna parte en el campo, en todo caso, el sembrador, para él, lo más importante, fíjense, gente, la diferencia de lo que puede ser el criterio de sembrar. Para el padre no va a ser cuándo y cuánto, sino esperar. No medir, mensurar el mejor lugar, porque para este sembrador todos los lugares es el mejor lugar. Y por eso siembra. Entonces, en este que siembra esto, que sembró el sembrador en todos esos lugares, y el que sembró la semilla y que fue invadida después por la cizaña, en todos los casos hay una esperanza de crecimiento. Y en todos los casos hay un riesgo, que se pierda la semilla de mostaza, está el riesgo de que le invada tanto la cizaña, de que la ahogue, y el riesgo de que una ave se coma la semilla y se la lleve y no crezca nada allí. Uno siembra en la esperanza y no apuesta en una seguridad absoluta de lo que va a salir. Quisiera, pero no tiene esa seguridad. Por eso las parábolas del reino son parábolas contraculturales. ¿Sí? No quiere decir que el otro esté mal, porque uno cuando va a sembrar tiene que saber tener la seguridad, porque de eso va a vivir él, su familia y otras familias. Y tiene que tener la seguridad y cuidar, y sembrar, y arar. Todo. Pero parece ser que el reino tiene otras medidas. Entonces, en el reino no podemos vivir la ansiedad de ver las cosas, ni podemos pretender tampoco que Dios nos muestre los frutos de los sembrados. Por ahí tampoco va la cosa. Sí le puedo pedir a un naranjo, a un limonero, a una semilla de mostaza, una planta de mostaza, a una palta, a un nogal. Sí, si no me da fruto tengo que tirar. No va, está muerto o está seco. No sirve, porque en el criterio humano así nos movemos y así tenemos que movernos, porque las cosas nos sirven para nuestro beneficio. Acá el criterio, por eso el criterio va por otro lado y por eso las parábolas son contraculturales. Y por eso es muy difícil para la gente aceptar esto. Esperar, no ver frutos, no ver la inmediatez y no tener el poder de juzgar sobre lo que yo puedo discernir que es bueno y es malo.
como para arrancar. En la otra parábola, que es junto con la parábola de la levadura, de la parábola de la semilla, ¿no? Es la parábola de la levadura. Después de esto, después les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina. Los textos más literales dirían más o menos una gran cantidad con una especie de 20 kilos de harina, una cosa así. Una locura que nadie podría amasar 20 kilos. Justamente la cuestión es fermentar una masa de 20 kilos. Una locura. Lo que se quiere mostrar aquí es la sobreabundancia de esto. Los textos acá están mal. Yo me disculpo por no ser sincero, no ser cuidadoso en esto. El texto no es mezcla la levadura y además no está bien usada la palabra levadura. Porque lo que nosotros conocemos como levadura que compramos en Carrefour o en el Coto son ese paquetito rojo, que es un polvillo o a veces un cuadradito, que es levadura de cerveza, eso que metemos ahí que hace elevar la masa. Acá se referiría más bien a la masa madre. O sea, esa masa que hace fermentar la masa y por eso hay que cuidarla, se cuida mucho. Pero en realidad el texto habla más bien, a ver cómo está en esta versión mía, porque casi ninguna versión dice lo que les voy a decir. No, en la mía dice igual que ahí. Mezcló, sí. En realidad es ocultó. La mía también dice igual, es la de Bueno, ella. Metió, dice la de metió, Jerusalén. metió. Dice la persona. A lo La mejor- palabra precisa es ocultó. Ah, mira. Quiere decir que la levadura va a estar oculta en la masa. Y esa levadura oculta en la masa es la que va a hacer fermentar toda la masa. El tema de ocultar es muy importante, porque el mismo Evangelio de Mateo dice, bendito sea Señor, porque ocultaste estas cosas a los sabios y se revelaste a los pequeños. ¿Se acuerdan? Sí. O también el Evangelio de Mateo, no se oculta la lámpara para Para- ponerla debajo de un cajón. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Bueno, el reino de los cielos es algo que es misterioso y es oculto. Pero es misterioso y es oculto y tiene que manifestarse. Por eso mismo, fíjense en los tres momentos que habla el Evangelio de Mateo de lo que está oculto, el reino, si es una lámpara que no puede permanecer oculta, sino que tiene que alumbrar, ¿eh? Eh, de lo oculto sale a la luz, ¿sí? Alumbra, eh, se expresa en la luz. Nada que esté oculto, todo lo que está oculto tiene que ser manifestado. También dice el Evangelio de Mateo. Y las cosas que fueron ocultadas a los sabios se revela a los pequeños y en los pequeños. También otra cuestión contracultural. Uno espera que las cosas sean reveladas a los que saben, a los grandes, y los pequeños, los más pobres, los más alejados, son los que reciben del sabio esa revelación. En el Evangelio de Mateo se invierte. Son en definitiva los que reciben la revelación, son aquellos a quienes uno no tiene ni expectativa de que reciban algo. Ya no recibieron nada. Acá la mujer oculta. También ocurre lo mismo o algo muy parecido de lo que ocurre con la semilla o con la tierra. No se sabe cuándo crece la masa, ni cómo crece la masa. Sí que Jesús, no hay duda, fíjense que no está en Lucas y en Mateo, pertenece a la fuente Q, por tanto pertenece al libro que habíamos dicho de los dichos de Jesús. O sea que esto está muy cerca de los dichos de Jesús. Tuvo que haber dicho Jesús esto. Y Jesús debe haber visto a su familia amasar.
Y eso lo debe haber contemplado Jesús, diciendo, escucha, ¿cómo puede ser que de este pedacito de masa tan chiquitita, esto se infle tanto? ¿No? O sea, la mamá, la tía, o la vecina, mientras que él corría, se imagino yo, por allí, eh, ponían a la mañana tempranito la masa madre adentro de la masa, la dejaban y de pronto tenían algo mucho más grande. No cabe duda que Jesús tuvo que haber tenido en su persona un fuerte espíritu de contemplación para poder darse cuenta de esta maravilla y de comparar algo cotidiano como es una semilla de mostaza, una semilla de trigo con la cizaña, o la semilla que cae en las diferentes partes de la tierra y la levadura, poder debe haber sido alguien que contemplaba, y atención, que no sería un vago, porque no es que era un vago, se la pasaba mirando como si fuera un monje. Este hombre laburaba. Jesús debe haber trabajado como artesano junto con su padre en las cosas de la construcción, eso es lo que podemos saber, construcción o reparación de cosas de la casa, puertas, ventanas, un muro, un jardín. No era que la traducción le ponen carpintero y quedó la estampita en una foto de Jesús con un serrucho. La verdad, tenemos la menor idea de que eso pudo haber sido así, en un banco de carpintero del siglo XX. Y nada que ver. Jesús fue lo que se llama un tecno, un técnico, un artesano, un albañil, alguien que trabajaba con sus manos. Y fíjense que no sé si lo dijimos la otra vez, estos ejemplos que estamos viendo, en ningún caso son ejemplos de construcción. ¿Sí? Ah, mira. Y vamos a ver que es el otro, es el de la pesca. Y no es que Jesús no lo supiera, también es muy lindo verlo, porque eh, mientras Jesús vivía, se reconstruyó una ciudad que había sido destruida y que fue reconstruida y se llamaba Séforis, que fue la capital de Galilea mientras que Jesús vivía. Seguramente Jesús trabajó en Séforis. ¿Mm? Ayudó ahí a reconstruir la ciudad de lujo, sin lugar a dudas, una ciudad de lujos, una ciudad donde vivían los poderosos, pero ni siquiera para los ejemplos la quiso usar. Quiso usar los ejemplos de lugares donde trabajaba el pueblo, donde él contempló desde niño estas cosas. Otro elemento importante, fíjense que en la parábola del sembrador crece el ciento por uno. Aquí en la parábola de la semilla de mostaza, un árbol donde todo el mundo se cobija. En el otro es el campo del mundo donde está el trigo. Y acá es una gran cantidad de harina, imposible de que una familia pueda ni siquiera contener la cantidad de pan que se podría hacer. No hay posibilidad de meter un horno. Algunos calculan eh, más o menos unos 80, 90 kilos de pan. En algunos cálculos que se puede hacer de todo esto. Una locura. Pero eso es lo que quiere mostrar la sobreabundancia en el Evangelio. Para Jesús el tema del pan debe ser algo muy cercano, muy querido. Por eso, insisto, él hablaba del pan nuestro de cada día. Por esto es mucho pan, que es lo que necesitamos. Por eso también, cuando bendice a 5.000 personas para darles el pan, comen, se sacian y todavía sobran. Por eso se queda en el pan de la Eucaristía. Por eso el ejemplo del pan tiene que ser muy sobreabundante y tiene que ser como muy exagerado, muy exagerado. Hay una explicación que es absolutamente desconsiderada y que no sirve, que algunos lo han usado y seguramente en algún comentario de los evangelios aparece,
y que es totalmente errónea, que es considerar esto. Lo digo porque probablemente lo vea y dice, el profe no lo dijo y ¿qué pasa? Algunos han considerado que la levadura era un signo de impureza, Impureza. impureza. Y se ¿Por sabe qué? por qué, dicen que es un signo de impureza. Porque los judíos en Pesaj preparan su casa, liberando su casa, limpiando su casa de toda levadura. No puede haber levadura en toda esa semana. Entonces se entiende de que la levadura es aquello que, a pesar de ser impuro, es capaz de modificar el mundo que es la harina. Muy tomado de los pelos y muy falso. Primero porque el judío no considera la levadura como algo impuro, si no, no tendría pan nunca. No, o sea, no habría levadura para limpiar si la levadura fuera impura. No la tendría nunca, porque sería ir contra los elementos kosher. Por otro lado, si se considera esto, ¿quiénes serían puros y quiénes serían impuros en esta parábola? O sea, los impuros estarían fermentando a los puros. ¿Quiénes serían los puros? El mundo. O sea, no cabe de ningún lado. Sí, entonces cabe verlo todo en la coherencia que tiene el Evangelio y las palabras de Jesús. Hay cosas que están en lo oculto. El reino está en lo oculto. Crece en lo oculto. Se siembra en lo oculto. Porque no se tiene seguridad dónde está ni quién lo es. Acá aparece así. Hay otros que Pero, dicen, fíjense, hay propuestas que son raras. Hay alguien que yo estaba leyendo el otro día también preparando esta clase, que dice, como estas son dos parábolas en una, puso un hombre y una mujer como para balancear y decir que a Jesús le daba lo mismo hablar del hombre y la mujer. Eso es una estupidez, porque nada, esto refiere simplemente a los actos, eh, a las actividades propias de ese tiempo. Al varón le correspondía sembrar, a la mujer le correspondía amasar. Punto. Ni bueno ni malo, ni nada. ¿Que Jesús está a favor de las mujeres y la igualdad? Sí. Querer poner estas dos parábolas juntas para igualar al varón que a la mujer, me parece muy tirado de los pelos, una especie de de una forzar lucha, el texto, claro. una lucha de género totalmente artificial. O sea, hay otros elementos mucho más lindos para hablar de la identidad de género, que estas cosas. Diversidad de Yo género. decía un poquito para reforzar eso que vos habías dicho antes, ¿no? El Sí, reino de los cielos se compara con la levadura, nunca puede ser dañino ni impuro. claro, Es una comparación por semejanza ahí, ¿no? claro, sí, 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 con eso sale el pan, digamos, ¿no? Además, Jesús en el Padre Nuestro dice, danos el pan, no dice el pan ácimo, no dice el pan Claro. sin levadura, danos el pan. Si vamos a comer el pan, y cuando Jesús parte, en la multiplicación de los panes, la multiplicación de los panes, Jesús hace la Eucaristía, digamos, de alguna manera, porque ¿se acuerdan cómo era el Ujú. relato? Levantó los ojos al cielo, tomó el pan, lo partió, y lo dio a sus discípulos, nada más parecido que el momento sacramental de la Eucaristía. Y eso con pan con levadura, ¿qué le iban a traer? El pan ácido no dice que es pan ácido. Así que el pan no es impuro, el pan no es algo que no es kosher. Entonces, decir que está metido allí la impureza eh, no sería criterioso, me parece a mí. No sería criterioso. ¿Vamos bien? ¿Algo más? Perfecto. Opa, bien. Eh, José Sí, Luis, yo quería hacerte eh, una salvedad de acuerdo a lo que leo en la Biblia mía, la de Jerusalén, sí. dice que mezcló 3 medidas de harina. Ahí está, 3 medidas de harina. Cada medida era como 7 kilos. Claro, 3 medidas de harina, Bien. Ahí, de ahí puede ser. 7 kilos hacen más o menos unos 20 kilos de harina. 20 kilos. Claro. ¿Quién amasa? No sé ustedes, pero La mujer poderosa.
La Mujer Maravilla. La Mujer Sí. Maravilla, junto con Ya con la que Batichica, trasponamos también eso. Batichica y Super Niña. No Entre esas estaba tres Anita podían todavía. amasar esto, pero se dan cuenta que es justamente a veces la desmesura de los relatos nos tiene que hacer pensar en otra cosa. Claro. ¿Seguimos? Sí, ¿Vamos? Sí, sí. Claro. Una consulta, José Luis. No creo que ya va Sí. el tiempo. No, está bien. Sí, mira, cuando mandaste a leer, bueno, recién empecé, me quedé solo cuando dice que él salió Jesús de su casa. Hasta ahí llegué, ya me quedó la duda porque de qué casa y todo. Y bueno, tú ya hiciste alguna aclaración. Puede ser su casa Sí, en Galilea, qué sé yo, sí. no sé, pero Ahora, cuando termina el capítulo, también hace referencia a una casa, pero un escriba. No sé si puedes hablar un después lo poquito. haremos, haceme acordar, Ah, Edgardo, cuando terminemos el capítulo, porque cierra por allí, ujú, ujú. cierra por allí. Gracias. Vale. Pero Bueno, si no lo digo, hacémelo acordar, por favor. y que si no te quedas en la puerta. Claro, pega la puerta y dame la vuelta. Bien. Fíjense que otra vez aparece la necesidad de explicar y de hablar en parábolas. El caso de Jesús, eh, habla en parábolas para dice, anunciaré cosas, que es el que se refiere a Mateo, que estaban ocultas desde la creación del mundo. ¿Sí? O ¿A en dónde privado. está? Lo ¿Dónde está oculto. esto? Estoy aquí en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? 35. Ah, Las sí. parábolas son algo que están ocultos. ¿Sí? Hay que discernir, hay que descifrar, hay que hacer un trabajo. ¿Sí? No son así nomás solamente las parábolas. Uno puede enseguida decir rápidamente una cosa. Vamos a otra parábola doble, que es la 5 y 6, que es la del tesoro y la perla. Son algo más o menos similar. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, lleno de alegría, vende todo lo que tiene, todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, que al encontrar un grabador, fue a vender todo lo que tenía. Esto merecería muchísimo debate también, pero fíjense acá el tema de poner un hombre y una mujer, acá no está, si queremos hablar de igualitario, que hablaba para poner el tema de la perla muy, muy cercano al tema de la mujer, porque tiene que ver con el ornamento. Pero vamos por aquí. Un tesoro escondido, otra vez el tema de lo que está escondido, lo que está oculto, Oculto. nuevamente, hasta que posee el campo. Brevemente, para no ser muy específicos ni nada, no sabemos si este hombre tenía grandes posiciones, porque se vende todo lo que posee. Si tenía una casa cualquiera, la vende, si tenía un par de caballos, un par de camellos, ovejitas, de cualquier cosa, de cualquier manera, aquello que él encuentra sobrepasa en valor económico lo que él tiene. Sobrepasa y le queda, porque para tener lo mismo no hace ninguna historia. Entonces, vende todo lo que tiene y compra el campo, porque considera que ¿m? que el campo, al contener el tesoro, va a contener algo que es mucho más que lo que tiene hasta ahora. ¿Ustedes notan algo especial que pueda llegar a hacer ruido? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué Hay les parece esto? Algo Ah, que les pueda hacer. cierta viveza que ¿En qué parece ves la malsana. viveza, Edgardo? Hay una viveza malsana del que quiere ¿Por comprar algo qué? que tiene beneficio, ¿Por qué? porque lo va a comprar más barato de lo que vale, ¿no? No, Bien, ¿cómo sabe cuánto vale? No lo es dice. Porque oportuno. es un tesoro. Tiene un tesoro y nadie lo sabe. Ujú. ¿Y a quién le compra el campo? Ahí no sí se no sé. sabe. ¿Eh? Y a uno poderoso que tiene. No, no sabemos si es poderoso. Ah.
Al que lo vende, O sea, que no sabe lo que tiene adentro. que no sabe lo que tiene adentro. ¿Cuál debería haber sido? ¿Por qué vos decís que es una viveza malsana, Edgardo? En el momento que él O sea, descubre. sí, claro, o sea, hay dos cosas. Uno, si realmente consiguiera un tesoro, si no es muy grande, podría llevárselo de una vez. Y se Si es, terminó. y se Ba- terminó. Basta. Sí, sí. Si no puede llevárselo es porque es muy grande como para llevárselo, y entonces va a comprárselo a alguien, pero ciertamente en desventaja porque él no sabe que tiene eso. ¿Quién no sabe? El dueño. El dueño no sabe. Ajá, En cualquiera de los dos casos, lo está estafando al dueño o robando. correcto, sí. ¿Dónde está el reino de los cielos acá? En la alegría del que consigue el tesoro. Es una historia que obviamente puede ser común o que la han escuchado o que puede ser en el ambiente que se Bien. escucha algo que suena, pero está en la alegría de encontrarlo. Porque finalmente, cuando uno consigue el reino, es algo que no merece y no tiene cómo pagarlo. Y entonces, para conseguir el reino, vamos en ese Todo. pensamiento, Edgardo, que me parece que podemos ir por ese pensamiento. Según este criterio de pensamiento, está bien, al conseguir el reino, tengo la alegría. Y eso es muy común en el Evangelio, también, por eso creo el de Lucas, y en Marcos también, en Mateo también. Pero, ¿cuál es el costo de esa alegría? Vender todo, despojarse de Sí, todo. Despojar. Bueno, por allí andamos. sí. Claro, se despoja de todo. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza de la parábola? ¿Sería una enseñanza moral que estuvo mal lo que hizo el tipo? Porque lo que hizo el tipo estuvo mal. Pero no se hace ningún juicio de valor acá. Claro, no hay ningún juicio de valor. El tipo estafó, robó, pero para que no lo considere, porque lo que dice Edgardo está bien, podía haber agarrado el tesoro, pero si lo agarraban, habiendo robado el tesoro, lo metían en cana. ¿Por qué? Estaba robando algo que no pertenecía a él, era de otro campo. Pero si en cambio compra el campo y dice, ah, esto está en mi campo, nadie le puede decir nada. Esa es la viveza, la astucia de este sujeto, donde detrás de su engaño busca un espacio de legalidad. Pero en ese espacio de legalidad también está robando. Y entonces, Bueno, lo que dice Edgardo y lo que decía también acá recién, que no se está haciendo un juicio, no es sobre un juicio moral, no es sobre hacer el bien o hacer el mal, sino lo que decía Cecilia también, el tener la capacidad de entregar Todo. a cambio de. Exactamente. Poder valorar qué es lo que yo tengo que dar por ah, conseguir eso. sí. Yo pienso que también es algo que es muy valioso, por ahí es muy valioso para el que lo descubrió, pero capaz que para el dueño del campo no tenía ningún valor. Mónica, es un Para tesoro. A ver, alguien, tesoros son monedas de oro, fíjate cómo está en relación con la otra, que es una perla. En cualquiera de los casos está hablando de negocios que tienen que ver con riqueza. Ujú, Y acá es una cuestión económica. Mira, tesoro, lo encuentra, lo esconde, ujú, vende, compra. Está haciendo una transacción comercial. Si es una transacción comercial, si vende todo, o sea, no es que no valía nada, ujú, valía mucho, o por lo menos valía más de lo que él tenía. ¿Mm? Entonces, lo que ujú. dice Silvia, y que dicen también Norma y también Edgardo, acá hay un intercambio importante, que es yo entrego, ¿sí? Porque sé que esto es más valioso. O sea, algo vale, digamos, y ¿qué es lo que vale? Vale todo, todo. Pero no como transacción comercial, sino hay que ver lo que uno tiene que dar para poder conseguir. Vamos bien, ¿no? Sí, Vamos sí. desmenuzando. La otra palabra de la parábola doble, el reino de los cielos se parece a un negociante. Ya el negociante es algo que no nos causa buena. No, entramos No, en el negocio humano, pensamos. Bueno, que se dedicaba a buscar perlas finas. El tipo sabe lo que busca, sabe lo que busca. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró.
Quiere decir que aquel al cual se la compró no sabía que tenía una perla de gran valor. Esta parábola es muy graciosa porque nadie en Galilea en su vida vio una perla. La perla podía ser el fruto del trabajo de años. Ahora, por ahí, yo tampoco vi una perla fina encima. Vemos réplicas, seguramente. Aunque está más popularizado, pero solamente se veían perlas y perlas finas en lugares de gente que tenía muchísimo dinero, muchísimo dinero. Este, eh, y varía mucho, mucho, mucho. Ahora, este negociante es un negociante pícaro. De hecho, también en el Apocalipsis, un grupo, un grupo de la gente que tenía que tener miedo ante la caída de Babilonia, que se caía todo a pedazos, uno de los grupos que tiene que temer como grupo negativo son los negociantes de perlas, porque eran gente oscura, que Claro. compraba perlas. No. Ahora, él sabe que es una perla de gran valor, fue a vender lo que tenía, compró. El esquema es muy similar, lo de la perla es más drástico, porque el negociante es alguien al cual no le tiene mucha confianza, sabe lo que está comprando directamente, está estafando cara a cara. Porque si él sabe lo que vale, probablemente el otro, el que le está vendiendo, no sabe tanto lo que vale. En esas transacciones orientales, a veces se venden cosas de muchísimo valor a poco precio. Vamos a la última, a la 7. El reino de los cielos siempre es también una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Volvemos al tema del mar, ¿se acuerda que ahí arrancamos? Y Jesús conoce el ambiente este porque Jesús vivió por allí. ¿Mm? Recuerde que también entre sus discípulos había algunos que eran pescadores, habían sido pescadores, saben lo que es una red. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y entonces recogen lo bueno en canastos y tiran lo que no sirve. ¿Cuál puede ser ¿Por qué pueden tirar lo que no sirve? ¿Hay pescados que no sirven? Sí. Para los judíos hay pescados que no sirven. Los que no tienen escamas sirven, no sirven. Y se los tira. ¿Mm? Hay que tirar. Hay pescados que no son kosher. ¿Mm? Entonces hay que tirarlos. Se desperdicia, se tira. Pescados que no son kosher, se tira. Entonces, los pescadores en el momento mismo disciernen, discriminan. Entonces, después van y venden lo que realmente el pueblo pueda consumir. Aunque estén en contacto con los pescados impuros, ellos los tiran. Como está llegando los pescados, así sucederá al fin del mundo. Fíjense que me está conectando entonces con con la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Mm? Cuando llegue la cosecha, acá es cuando llegue la pesca, pero son elementos de cuando recojo el producto del trabajo. ¿Se entiende? En uno es la cosecha, el producto del trabajo, que es haber sembrado el trigo y que alguien me sembró cizaña. Acá, el producto del trabajo es haber pescado y haber levantado en la red lo que va a ser mi sustento. En cualquier de los casos tiene que ver con el sustento. Independientemente que después en la multiplicación de panes, ¿se acuerdan? Va a haber panes y peces, ¿no? Ujú. No es casualidad, gente, que esto es parte de la alimentación cotidiana, que Jesús la conocía y la sabía. Entonces aparece también en la multiplicación. ¿Mm? Entonces vendrán los ángeles y separarán a los malos entre los justos. O sea, acá sí va a haber una separación como el del trigo y la cizaña, para arrojarlos en el horno ardiente, ¿sí? Brillante y lucidante. Y acá viene, y acá sí es el final. ¿Mm? ¿Comprendieron todo esto? Todo esto no es esta parábola, sino todo lo que se acabo de decir. ¿Entienden esta enseñanza? O sea, terminó la clase, ¿entendieron algo? ¿Mm? Es lo mismo. Sí, le respondí. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de allí y al llegar a su pueblo, ya ahí sería seguramente Nazaret, que está en Galilea, y en el otro podría ser aquí, ¿eh? Salió de la casa, sería probablemente en Cafarnaúm, que sería la casa de Pedro. Él vuelve a su casa, se dejó de decir, y al llegar a su pueblo, un par de horas de caminata, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿Mm?
de tal manera que todos estaban maravillados. Después de todo este recorrido, se va a la sinagoga en Nazaret. Aquí, en Nazaret había una sinagoga, sabemos por el Evangelio de Lucas, que él va y lee un texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. En Nazaret había una sinagoga, y hay que considerar la posibilidad de que Jesús iba seguido a esa sinagoga, en Nazaret, y que también, como todo hombre que participaba de la sinagoga, podía hablar, pues tenían una palabra en la sinagoga, tenían una palabra de reflexión. Y todos se quedan maravillados, porque seguramente lo que quiere decir el texto es que todo esto que él enseñó acá, algo quedó para poder seguir diciéndole a la gente. Todo lo que estaba maravillado, ¿de dónde le viene, decía, esta sabiduría, ese poder que hace? ¿No es este el hijo del carpintero y su madre una que se llama María? Claro, ¿no son los hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Claro, a ver, está en su pueblo. Lo conocen a su familia, lo vieron corretear de chiquitito cuando se cayó, se lastimó una pierna cuando se cayó y la rodilla pegó contra una piedra y hubo que limpiar la herida, y lloró cuando su mamá no estaba y se iba y extrañaba a su papá cuando se iba a trabajar, y entonces la cuidaba una vecina o la cuidaba un pariente. Sí, todo el mundo se conocía, no era una cosa muy grande, Nazaret. Los conocemos a esto. ¿Cómo ¿De dónde saca esto? O sea, ¿de qué se la da? Este, Claro, nosotros también vimos muchas veces peces, vimos muchas veces la pesca, vimos todo este tema del trigo, vimos todo este tema de las semillas, ¿no? Y a nadie se le ocurre esto. ¿De dónde? O sea, ¿qué es esto? Si encima que fuésemos raminato, ¿qué viene esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo que les movió el esquema, porque ahora sí, entonces Jesús se plantea como alguien que es un predicador. Entonces dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y eso sí, milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Con lo cual, gente, la predicación de Jesús no encontró demasiados adeptos. O sea que leímos todo un capítulo con un montón de cosas que no sirvieron para nada. Hace una Contracultural, hora y media que dijiste. estamos al cohete. ¿Por qué? Porque nadie entendió nada, ni ellos, ni nosotros, seguimos acá, nada, pero eso es lo que quiere decir Mateo. Y lo que quiere decir que le pasa a ¿Puedo Jesús hacer con una España. pregunta? Sí, María Cristina, sí. Estamos en el filo y nos vamos yendo. Escúchame, no se avergüencen de lo que voy a preguntar. No, nadie se va a avergonzar de nada, al contrario. Pero yo digo, puede ser que Jesús iba sobre el pucho conociendo la vida. No tenía una inspiración especial, algo que lo identificara, que Distinguiera. lo distinguiera de todo el mundo. Bueno, a ver, tenemos Eso muchas cosas para decir, María está en la Cristina. cabeza. Una, hay dos cosas. Una que sin duda es una persona de fe, claramente. Es una persona de fe y una capacidad de comprensión y una aceptación que es especial. Segundo, tenemos que hacer aquí también, o sea, eso viéndolo desde el punto de vista humano, ¿no? Sí. Uno ve a alguien y dice, esta persona, este sujeto, esta mujer, este varón, este tipo, ¿qué percepción de la vida tiene? Y esa percepción no se la da un ministerio. Si uno puede ver dos curas y ver que este tipo es un tarado, mejor que se calle porque cada vez que habla la embarra, o se siente y dice, realmente esto me llena el alma. La verdad es que. Y son dos tipos iguales que pueden ser criados en la misma ciudad, uno es un papanata y el otro un sabio. Bien. Eh, pero además, nosotros creemos, y por lo menos el que está de este lado sí lo cree, Jesús sí tenía una inspiración, María Cristina. No es como vos y como yo. Por ¿Mm? eso digo, Entonces, esa es eh, también mi fe. bueno, entonces, hay otra cosa más, ahí, ¿no? Que si bien él, no sé hasta qué punto, y esto hay muchísimos estudios, este, se daba cuenta de todo esto, eh, como- y hay alguien que es más que Moisés, como dice el Evangelio. Hay alguien que es más que Jonás. ¿No? Hay alguien que no es como vos, como yo. ¿No? Hay alguien que apunta
y que tiene una cosa específica. Después, el tercer punto que voy a decir, bueno, sí, la segunda persona de la Trinidad. Bueno, eh, todo eso hace a Jesús, me parece a mí, algo que lo distingue. Los demás no podían, conviviendo con él, unos veían una cosa, otros veían otra. Lo mismo que nos pasa a nosotros con alguien que escuchamos y que realmente usamos. Yo escucho a determinadas personas, son maravillosas. Otros sobre esa persona misma no la quieren ni ver. Yo escucho unas predicaciones de Monseñor Angelelli y Monseñor Romero, comprometidos con la vida y comprometidos con el Evangelio. Digo, bueno, acá hay un profeta hablando. Y ya sé que el Evangelio termina diciendo, un profeta no es recibido en su tierra, ni siquiera por su familia y sus vecinos. Entonces yo escucho a Angelelli, escucho a Romero y cito a dos personas que fueron declaradas santas, ¿no? Para que no tengamos Ese es disquisiciones entre nosotros mismos, ni esas susceptibilidades. La iglesia los reconoció santos y no. Sin embargo, otros los escuchan y dicen, estos eran comunistas asesinos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, depende de qué es lo que uno quiere escuchar, qué es lo que uno quiera validar, ¿no? Algunos que quieren validar el privilegio, el prestigio, el poder, la opresión, un sistema económico fraudulento, un sistema económico injusto, etcétera, etcétera, van a decir, sí, eran comunistas. Querían que los pobres tengan plata. Sí, queremos que los pobres tengan plata, tengan educación, puedan estudiar en la universidad pública, puedan recibirse y puedan tener un bienestar maravilloso como lo merecen todos. Todos. Y otro dice, no, 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 no. Esto es para algunos. Y el que quiera esto es porque es un comunista. Eso se lo dijeron a Angelelli, eso se lo dijeron a Romero y por eso los mataron. ¿Mm? Y con esto, aquí está. Gracias. ¿Estamos bien, gente? Es un tema muy rico, por eso el tiempo voló. Claro. Sigan leyéndolo, sigan entusiasmándose, emocionándose, porque a ver, yo con esto digo, lo he dicho más de una vez, a Jesús no lo mataron porque era un oftalmólogo, sino porque curaba a aquellos que necesitaban ver cosas. Cuando Jesús predica está avivando conciencias, ¿m? Está despertando el discernimiento, ¿m? Está despertando la capacidad de ver y descubrir la realidad desde lo inverso, que es el reino, viendo otra cosa. Está viendo, comparando la iglesia con un sistema económico. ¿Mm? La vida no es un sistema económico. Fíjense con el tema de las perlas, de vender y todo eso. Eso va contra. Eso dice, bueno, uno tiene que entregar todo, pero no está hablando de economía. Está diciendo. Y cuando se entrega todo, se entrega todo. Entonces, me parece a mí que la, la vida del cristiano no puede ser una expectativa donde todo se compra y se vende, de todo. Y eso tiene que ver con la salvación. Entonces lo dejamos. La salvación no es lo que yo compro, ¿m? Sino lo que yo recibo, porque si no, el que compró la perla, compró la salvación. No, 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 eso es una metáfora, es una parábola para hablar de que una vez que yo encontré, entrego. Porque primero viene el encuentro y después viene la acción de la entrega. Uno entrega porque encontró. Si encontró, ya se reveló y ya lo tiene de alguna manera. Entonces quiere tenerlo, que lo encontró. Él no compró la salvación, ¿sí? Él se encontró con la salvación y se dio cuenta lo que la salvación le exigía. Tenía que darlo todo, ¿sí? Entonces, por eso cada uno, entonces ahora tenemos una semanita para estar tranquilos, si quieren volver a leer, elementos y disfrutar estas palabras de Jesús, que por eso le pasó lo que pasó. Bueno, ¿estamos bien? Estamos Muchísimas bien. gracias, Sí, José Luis. Bueno, un Gracias. beso bueno. grande. Buen fin de Ah, semana para todos. Gracias, buena semana. Buena Semana, semana. buena Empezamos. semana. Ya llegó el viernes, ¿no? Y mirá qué velocidad que tiene. ¡Qué rápido! No solamente estará,
Claro, está en otro Gracias. universo, en un multiverso de Bueno, pero planetas. yo les decía un fin de semana, recién comenzamos, pero les Claro, decía igual. Ya es un poco por detrás. qué bárbaro. Bueno, Estoy apuradita. hasta luego. Gracias. Buena Vale. semana, Chao. gracias. Gracias.